Buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal? ¿Comimos rico? Rico y mucho, ¿no? Hubo palomitas, hubo hasta conchitas. Espero que los que nos están escuchando por online se les antoje para que vengan con nosotros. Bueno, qué gusto nuevamente tener la oportunidad de compartir. Y como dijo el hermano tal cual, esa sería la segunda parte, ¿no?, de nuestro culto del día domingo. Eh, Siempre pensamos que hay dos cultos el domingo, pero el pastor me enseñaba que en realidad el domingo es un culto y consta de dos reuniones, pero que el culto al Señor no es propiamente venir a una reunión. En sí el culto al Señor es dedicar a Él un tiempo para que Él trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, para que Él nos moldee y también para que podamos recibir de Él su gracia, su poder. Entonces, no podríamos encerrar el culto en una ceremonia. La palabra culto y la palabra ceremonia son muy distintos, ¿no? El culto consta de varias ceremonias, pero el propósito no es la ceremonia en sí misma, sino recibir el corazón y también compartir el corazón. Bueno, pues qué bien, vamos a tener el tiempo de la palabra. Como dijo el grupo musical, estamos buscando nombre estamos buscando nombre para ellos, para que ya no sigan sin nombre. Y ahí les pedimos a los hermanos que den propuestas, ¿no? Ahí en el grupo de chat, o los que nos sintonizan ahí por el Facebook pueden también ahí hacer su comentario con alguna promesa, con alguna esperanza de Dios, alguna inspiración, que tengan su nombre o que propongan un nombre y ya veremos cuál es el que gana, ¿no? La ocasión que se nombró al grupo Alba, hubo varias propuestas, pero hubo varias propuestas, luego hubo tres, me parece, que le gustaron más al pastor, y de esas tres puso votación. Y luego ya con la votación ganó Grupo Alba. Y a él le gustó porque dentro de ese nombre había una promesa para el grupo. Entonces así se quedó. Ahora ya todos conocen a Grupo Alba, pero no sé si acuerdan algunos, muchos años fue Grupo Sin Nombre, ¿no? Entonces ya heredaron ese nombre al grupo de aquí. Pero no se pueden quedar así como Grupo Sin Nombre, entonces vamos a ponerles nombre. Y vamos a compartir. Igual regresemos a Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 11. ¿Listos? Bueno, dice así. Verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hasta ahí. Ya en la mañana hemos leído todo el pasaje, no hace falta volverlo a leer por completo. Como ustedes saben, ¿qué le ha sucedido a David? La Biblia cuenta que este tiempo que David, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, pero en su corazón se sintió embriagado de estas victorias. Una sensación, no es necesario que yo vaya a la batalla, pues las cosas ya van bien. Y es que llega el momento en nuestras vidas que nosotros creemos que lo que hacemos lo hacemos para, ¿cómo podríamos decir? Pues para servir a otros, para ayudar a otros, pero no nos damos cuenta que en realidad el servir a otros y ayudar a otros, a quien primeramente salva es a uno mismo. A quien primeramente ayuda es a uno mismo. Es muy diferente el tiempo que yo estuve en el seminario, que estuve compartiendo con mis compañeros copastores, y ese tiempo, con tal de servir a la iglesia, a mí me era necesario llevar un estilo de vida. A menudo yo no me podía sentir tranquilo si mis compañeros se encontraban hasta la madrugada o hasta la noche trabajando, yo no me podía quedar en la habitación, estaba con ellos.
Y si en algún momento, digo, a no ser que hubiera otra razón, otra cosa que hacer. Pero en general, siempre mi corazón estaba pensando. Y a veces ese era mi enojo con algunos compañeros, ¿no? Cuando todos estaban en medio del trabajo de construcción, nos tocó mucha obra de construcción. Y a algunos se les hacía fácil como, bueno, yo ya terminé mi trabajo, ahí nos vemos, mientras otros hasta muy tarde se quedaban. Entonces, esta situación, a veces yo veía al mismo pastor Pablo Shin salir en las noches hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana él se encontraba con nosotros, una ocasión hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. La pastora Ana nos preparaba algo para alguna merienda, para comer algo y darnos un poco de fuerza. Y de esa manera trabajábamos juntos. Y claro, yo decía, ay Dios mío, él es el que nos marcaba el tiempo. Cuando él ya se cansaba, entonces decía, bueno, ya dejen, ¿no? A veces él nos decía, no nos vamos a ir hasta que terminemos la meta de este día. Y si sin la meta no vamos a ir a dormir, pero nosotros veíamos, nos falta bastante. Ay, Dios mío, ¿cómo haremos, no? Y a veces a mí me frustraba el no saber muchas cosas del trabajo. Entonces yo tenía que solo supervisar y ver en qué podía ayudar, alguna cosita, pero en realidad yo quería, a ver, te ayudo, ¿dónde corto? ¿Dónde cargo? ¿No? ¿Dónde te agarro qué? ¿No? Y así de esta manera trabajábamos. Hubo un tiempo cuando nosotros construimos el salón que tenemos ahora en Xochimilco, es una carpa, pero el pastor ya no quiso que fuera ambiente de carpa, porque él ve, tiene la razón. En una carpa donde es abierto es bonito, pero la seriedad no es la misma. No hay ambiente serio, no hay ambiente de auditorio, sino hay ambiente de carpa. Entonces, como está abierto, todo el mundo está muy relajado, pero se pone poca atención a la predicación. Además, el ruido entraba muy fuerte y cuando hacía frío, allá hace muy fuerte frío, aunque cubríamos con los toldos, pero no era igual. Y el viento entraba y la lluvia y se nos metía el agua. Entonces, esto a él le ocasionó que pronto me dijo, pronto tendremos que hacer el salón, pero todavía no sé muy bien cómo vamos a hacer, con qué material, de qué manera. Y había unas maderas que se usaron, unos triplais, que se usaron para separar la parte de la construcción donde tenemos planeado construir el salón principal y la parte que ya teníamos construida. Eso se le llama tapial. Y esas maderas del tapial dijo, ¿por qué no las usamos? La mitad de ellas para usarlas como pared del salón de un lado y del otro lado compramos duroc. Y voy a pensar. Un día dijo, bueno, que el pastor Emanuel Flores comience con este trabajo a ver cómo piensa, que me muestre el diseño. Pero el pastor tiene un corazón, tiene un instinto, yo le llamo como instinto guerrero. Cuando de repente le entra una inspiración o tiene la necesidad de avanzar con algo que siente que ya tiene detenido hace tiempo, le entra una como desesperación, pero buena desesperación y fuerza, y no le importa nada. De repente avanza hasta que eso se termina y si no, no para. Esa noche le entró ese corazón, ¿no? Como una vez que el plan de él era irse, faltaban 2 semanas para que él se viniera a vivir a Xochimilco. Él vivía en otra casa. En ese tiempo nosotros teníamos que arreglar la casa. Pero de repente, 2 semanas antes me escribió, Benjamín, hoy me quiero ir para allá. No puedo estar tranquilo aquí. Siento que si yo estuviera allá avanzaríamos más rápido. Hoy me voy para allá, prepárate todo. Y consigue unas 2 camionetas de mudanza a tal hora lleguen a la casa, tendremos listo todo y tantos y tales seminaristas contigo, vénganse a mi casa para ayudar a que esté listo, a tal hora subir todo a las camionetas y traerlo y llevarlo a la casa y tales seminaristas se queden allá preparando para que la casa por lo menos tenga agua y luz, con eso suficiente. Y yo le dije, pastor, pero le faltan un montón de cosas a la casa. Si usted se viene ahora no va a tener luz, no va a tener, o sea, va a haber muchos detalles. Y si nos da el tiempo que habíamos acordado, ya lo tenemos calculado si vamos a terminar. No, dijo, yo me quiero ir ahora, ya no quiero estar aquí. Pastor, pero está pagado, ¿no? Y es que además no era solo desmontar sus cosas. La casa tenía varios materiales que teníamos planeados desmontar para el trabajo en Xochimilco, ¿no? Algunas láminas de translúcidas para techar como algunas ciertas áreas y cierta herrería que nos servía y había que dejar la casa lista para entregarla. Entonces, cuando nosotros saliéramos de la casa del pastor, no solamente era pues ya salir, sino arreglar algunas cosas que para entregarla teníamos que dejar en orden, ¿no?
y era, pues no mucho, no gran trabajo, pero sí en un día era un poco complicado. Pero él me escribió que no, yo me voy para allá. Y me habló por teléfono. ¿Por qué no quieres que me vaya? No, pastor, es que no quiero que venga a un lugar que no está adecuado. Usted no es solo, sino su esposa, su familia, ¿no? Rebeca y sus hijos, ¿no? Y él me dijo, no me importa nada, yo ya no puedo estar aquí. Dios enciende mi corazón, me dijo. Y está bien, pastor. Entonces ya, cuando el pastor se decide, con ese mismo corazón todos tenemos que seguirlo. No, yo soy el que de los pocos necios que a veces le, le quiere discutir, ¿no? Y ya así fue, desde la mañana nos fuimos para allá unos, otros se quedaron allá trabajando y estuvimos desarmando, subiendo cosas a una camioneta que teníamos, no tenemos, que es como tipo estaquitas de caja. Y en la tal hora llegó la camioneta de mudanza, no podíamos conseguir, era una fecha difícil. La dueña de la casa que se rentaba estaba que pegaba el grito porque decía, ¿cómo me la dejan antes? Y yo, lo siento, yo, ¿qué hago? ¿No? Pero me la tienen que dejar así y así, sí, nosotros se la dejamos así. Bueno, fue una cosa que, y es que me tenían que avisar para que yo avisara en la entrada, para que no creyeran que están robando. No se preocupe, nadie cree que estamos robando, ¿no? Pero yo quiero ver que no se lleve nada. No se preocupe, venga el otro día y nosotros le respondemos por todo lo que falta. Y así esa noche fue trabajo hasta las 2 3 de la mañana. Así le agarra al pastor, ¿no? Llegó a su casa y obviamente al llegar a su casa faltaban varias cosas, pero ya las fuimos terminando en la semana, ¿no? Y sí, claro, desde que él llegó a Xochimilco fue una clara diferencia, ¿no? El que él, su sola presencia allí nos hace trabajar de manera diferente. ¿Y qué pasó? Al otro día cuando la dueña vino a ver la casa, se enojó. ¿Por qué se fueron? Eso no se hace. Estaba enojada pues porque no le iba a ser fácil ahora quién se la iba a rentar, pero ya se había cumplido el contrato y además se enojó porque una techumbre que nosotros pusimos, pues nos llevamos. Me gritó, ¡me robaron! ¿De qué está hablando? ¿Qué le robamos? Esa techumbre, habíamos quedado que se quedaba aquí. Le dije, no, usted nos dijo que nos lleváramos todo o que lo dejáramos como nosotros quisiéramos. Pero ya de repente, pues, le gustó porque era un trabajo muy bien hecho para la techumbre de su garage. Y bueno, pero era nuestro, ¿no? Y entonces, como se enojó, y ya entró, vas a ver ahorita cualquier cosa que yo encuentre, vas a ver y te los voy a acusar, pero lo bueno que encontró todo en orden. Entonces al final cuando me quiso acusar, ¿qué dijo? Le dijo al administrador del fraccionamiento, ellos se fueron y sí, la verdad dejaron muy bien la casa, dice. Pero se llevaron unas cosas que, bueno, sí eran de ellos, pero habíamos quedado de que la iban a dejar. Y ya yo hablé con el administrador, le dije, no, quedamos que como sea, si lo queríamos dejar, lo dejáramos, si lo queríamos dejar, llevar, lo lleváramos, ¿no? Entonces el pastor decidió que se llevaba simplemente, ¿no? Y ya el administrador dice, no, yo conozco a la señora, está bien, no pasa nada, yo les entiendo, ¿no? Y así finalmente el pastor tiene eso, ¿no? Cuando algo le quiere hacer, no va a descansar hasta terminarlo. Esa noche, la noche de la fatídica noche, salió a revisar cómo iba avanzando el pastor Emanuel Flores con el tema de poner pared al salón. Yo estaba dividido en varios trabajos porque yo tenía que ver varias cosas al mismo tiempo. Y de repente salió el pastor por la noche, como eso de las 9, cuando ya estábamos pensando en que ya se estaba acabando el trabajo. ¿Y por qué no ha avanzado? Ah, pastor, es que estoy solo, le dijo el pastor Emanuel Flores. Me llama a mí. ¿Por qué el pastor Emanuel Flores está solo? Bueno, pastor, es que estamos haciendo esto y esto. No, ahora lo que urge es ponerle pared al salón. Yo no quiero que acabe esta semana y que nosotros no tengamos pared en el salón. Y entonces llamó a todos, vengan acá, rápido, y empezamos a quitar el tapial que estaba enterrado en la tierra y estaba difícil, pero no importa. Quiten la madera y empezó él mismo se fue a quitar la madera. Cálmese, pastor, ahorita lo hacemos nosotros. Vamos juntos todos, ¿no? Y así estuvimos, quitando maderas y poniéndolas en el lado del salón. Ya eran las 12, 1 de la madrugada y hasta que terminemos, por lo menos esta pared hoy tenemos que terminar. Y poniendo, y el pastor Christopher, que ya estaba cansado de por sí de haber trabajado todo el día, dándole en la noche. Nos vio un poco ya cansados y de repente salió la pastora con comida. Y de repente así, él pues ya vio que de verdad ya era muy tarde
y dijo, bueno, hasta aquí lo dejamos. Creo que sí terminamos esa pared, solamente nos faltó como las ventanas, ¿no? Dejar los huequitos de las ventanas y el hecho de hacer así no nos permitió planear mucho, la verdad es que quedó ahí, ¿no? De milagro, ¿no? Al otro día desde temprano y nos puso a poner la pared del otro lado, a comprar el Duroc. También fue complicado porque esas compras son mejores si se planean. Pero si no se planean tal cantidad, a veces es difícil de conseguir al momento que se necesita. Y no solamente es comprar Duroc, es comprar todo lo que se necesita, ¿no? Comprar la estructura y también comprar el resanador que se llama base coat y así, ¿no? Todo. ¿Y qué falta? Pues pintura, y ahora la pintura. Y lo que fue increíble es que eso lo comenzamos a hacer, me parece, el lunes, y el miércoles ya teníamos el culto. El miércoles, cuando llegaron los hermanos, ya había paredes en el salón. ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? Y luego dijo, no solamente las paredes, necesitamos terminar una cabina para Jerusalén Radio, para el equipo de staff, y del otro lado un cunero para los niños, para las mamás con niños, que tenga su cristal. Y empezó a hacer un dibujo. Bueno, le empezó a pedir al pastor Emanuel Flores que hiciera el dibujo. Y también quiero que en esta cabina de Jerusalén Radio tenga sea bonita, porque también ahí quiero que sea la clase de evangelio. Y quiero que sean dos, y quiero que tenga un biombo aquí para que los que entren no interrumpan. Y pastor, y eso lo quiero para el domingo. El siguiente domingo ya lo tenemos que tener todo terminado. Y nosotros, pastor, y ahí nos ve. Hizo el diseño, y empezamos a comprar como locos, ¿no? Sí se gasta un poquito más porque no se puede planear bien la compra. Y el pastor estaba todo el día, todos los días con nosotros hasta la noche. Y ya que él estaba allí, no podíamos hacernos guaje, ¿no? Necesitábamos estar ahí también nosotros hasta las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Bueno, ya vamos a descansar. Y al otro día, primera hora, Algunas veces nos perdonó el devocional. Nos dijo, bueno, esta vez levántense directo al desayuno y oren. Después de orar, vamos a trabajar. Y así, ¿no? Entonces él me ponía el ejemplo. Él realmente era el que se ponía siempre en la primera línea de la pelea, de la batalla. Si no lo hacía, por alguna razón, alguna ocupación que él tenía. Entonces a veces hasta los vecinos se quejaban que las luces de la soldadora, o que el ruido de alguna herramienta como una sierra, pues eso molestaba a algunos vecinos, y teníamos que estar haciéndolo ahí de rápido, y de no haga ruido, y cuando se quejaban parábamos, y luego otra vez rápido, ¿no? Y rápido, que no se dé cuenta, ¿no? Que para cuando se dé cuenta ya pasó, ya hicimos el corte, ¿no? Y así trabajábamos no puedo decir que felices, realmente estábamos muy estresados, pero cuando empezamos a ver las cosas terminadas comenzamos a ponernos muy felices. Luego empezaron a venir los de las sedes de Izcalli, de Toluca, a ayudarnos. La verdad es que fueron una gran bendición, porque el pastor nos decía, para el culto yo ya no quiero ver nada de esto desordenado, lo quiero ver terminado. Pero era un mundo, de por sí solamente preparar el culto era un mundo de trabajo. Entonces preparar el culto, además limpiar todo lo que se había trabajado y terminar lo que quedaba pendiente en la mañana del domingo antes de empezar el culto. Yo le decía, pastor, pero no sé si haya problema con que pues cierta parte no esté lista, ¿no? Y él decía, pero ¿por qué no va a estar lista? Pastor, es que pues no se puede, ¿no? Es imposible, ¿no? Yo me estresaba, ¿no? Hubo un momento en el que sí llegué a la habitación y grité, no puedo, no se puede, ¿no? ¿Qué hago? Mi esposa me decía, cálmate, estaba yo así, ¿no? ¿Cómo puedo presentar esto listo si no hay manos? Pero Dios me cayó la boca. Ese día en la mañana llegaron los hermanos de Izcalli y de Tlane. Y entre ellos todos ayudaron para que a la hora que empezara el culto todo estaba listo, y luego se quedaron a tener culto con nosotros. Y estaba yo ya llorando, pero todo se puede si Dios nos ayuda. Luego terminamos, entonces el pastor ya cuando vio terminado, quitó su cara de ¿cómo podríamos decir? Quitó el modo capataz, ¿no? Y se puso en modo feliz por lo que había sucedido. Así estuvimos recorriendo todo el salón, tomó fotos, las publicó, dio gracias a Dios y luego dijo, qué hermoso. Luego nos volteó a ver y dijo, perdón, yo sé que los maltraté un poco, dice.
aunque con un poco de sufrimiento y dolor, pero miren, ya tenemos este lugar tan hermoso para el Evangelio. Porque él no me explicó la razón. Yo no quiero un lugar de carpa, yo quiero un salón para los hermanos. Es muy diferente el ambiente del corazón, la seriedad que le dan al evento, a la palabra, cuando ven que realmente las instalaciones son adecuadas. Claro, ustedes véanlo. ¿A quién le dan seriedad cuando ustedes lo escuchan? Desde la presentación ya hay una actitud. Cuando nosotros organizamos un evento, quienes reciben, el orden de los que organizan, el lugar cómo está organizado ya te deja ver el nivel del evento, ¿no es así? Si ves un lugar rascuacho, desorganizado, chancualeado, ¿no? Canchero, entonces ¿qué clase de evento piensas que es, no? Pues así, ¿no? Un evento canchero, nadie presta la atención, nadie se pone serio. Pero cuando tú ves un lugar bien arreglado, las personas bien organizadas, los que te reciben bien arreglados, el escenario bien arreglado, ciertos equipos que se requieren para transmitir y los que están trabajando en la transmisión en el staff, todos seriamente trabajando, ya los que llegan rápidamente, ¿qué captan? Ah, este evento es evento de nivel, ¿no? Se pone serio. Así con esa seriedad el pastor quería que tomaran el culto al Señor. Y me preguntó, no los hice, algo así como no los hice sufrir demasiado. Y yo, un poco, pastor, le dije. Pero la verdad, pastor, nosotros sufrimos ahora por predicar el Evangelio, le dije. Pero en otro tiempo otros sufrieron antes que nosotros para que el Evangelio nos llegara a nosotros. ¿Cuántos derramaron no sudor, pastor? Sangre y lágrimas para que el Evangelio fuera esparcido. Hoy a nosotros nos cuesta un poco de dinero, un poco de esfuerzo, un poco de estrés. Y la verdad es que si no estuviéramos ocupados de esta manera en el Evangelio, ¿cómo estaríamos viviendo? Y un poquito de el amor que hemos recibido estamos regresando, nada más. Me acuerdo que pusimos una mesita ahí y nos empezó a decir, esta mesa de aquí no se mueve, ¿no? Y habíamos terminado también la cafetería de afuera del salón, que es un pequeño kiosco, ¿no? Y el pastor lo vio porque fue muy elaborado. Como entre las ramas del árbol, así se colocó y esquivando las ramas. El pastor dijo, yo había pensado algo más sencillo, cortar las ramas y poner una techumbre ahí. Pero Emanuel, pues ya como ya estábamos ciscados de que el pastor todo quiere que sea excelente, Emanuel hizo ahí una obra de arte y atravesó las ramas del árbol y quedó entre el árbol y el kiosquito ahí, ¿no? Aquí van a colocar las mesas así y así, nos decía. Pero mientras yo le compartía este testimonio, yo me siento al contrario, pastor, deudor de este evangelio, porque nosotros somos el recipiente de mucho amor, de muchas almas, de muchas personas antes que nosotros. Somos grandes deudores. Al pensar en todas las personas que van a estar aquí escuchando la palabra, escuchando el evangelio, no podemos menos que agradecer. Es lo mínimo, pastor. Y dijo, esa es la verdad. Somos deudores de muchos que nos heredaron el precioso evangelio. Y la verdad es que a comparación de ellos no pasamos nada. Y me dijo, el pastor Oxopar, por eso tiene a la misión predicando el evangelio con todo el corazón. Porque cuando el corazón de la iglesia se afloje y se acomode, entonces no hay persecución. A la vez no pasamos dificultad por el evangelio. Entonces, ¿qué oportunidad tendremos de experimentar a Dios en la práctica? ¿Qué oportunidad tendremos de ver la mano de Dios en nuestras vidas? Si tenemos la vida toda fácil, si tenemos las cosas todas sencillas, si vamos al paso, adaptándonos a la situación, ¿en qué momento nosotros sacaremos la garra del cristiano? Y es verdad, el legado que nosotros tenemos como cristianos no es un legado de comodidades. No es lo que hoy se predica en muchas iglesias, perdón, ¿no? Pero esta famosa doctrina de la prosperidad en la que nosotros nos convertimos en príncipes y princesas, ¿no? Y todo lo que tocamos nos pertenece y reprendemos a la enfermedad y cancelamos las palabras de los que dicen que cuídate porque te vas a enfermar. Te cancelo tus palabras, ¿no? Y yo soy príncipe y se ven en el espejo y dicen, ¿no? Tú eres hermoso y tú vales mucho y mereces respeto. Y no digo que no. Cosas que parecen más bien como del New Age, ¿no? Y de psicología de superación personal que de la Biblia. Y que
el cristianismo de hoy en día promueve muy fuerte, ¿no? Tú como eres hijo del rey y eres un príncipe y princesa, tienes que vestirte con lo mejor, tienes que no permitir que nada malo te pase, ¿no? Tienes que, y no digo que no seamos consecuentes con la identidad que Cristo nos da, y no digo que no, Dios no nos da, claro que Dios nos da, pero no es para la carne, no es para el ego, sino para servir al evangelio. Y a algunos Dios les permite mucho, a algunos Dios no es que los va a hacer millonarios. La verdad es que en el cuerpo de Cristo hay de todo, ¿no? Dicen hay de todo en la viña del Señor. Pero eso no quiere decir que alguno está más cerca o más lejos de Dios, alguno Dios ama menos, alguno Dios ama más. Eso no tiene nada que ver. Y es que se manejó un estándar en el que si tú no eras rico y si tú no vestías con lo mejor y no tenías testimonios de que cómo tú vivías en abundancia, entonces ya no eras un buen cristiano, por algo Dios te estaba maldiciendo, ¿no? Algo así como cuando los fariseos vieron al ciego de nacimiento. ¿Y este por qué está ciego? ¿Porque pecó este o sus padres, no? Pero Jesucristo decía, no, ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿qué pasa? Esas situaciones engañan al corazón del ser humano. Pero nuestro legado no es este. Los cristianos del primer tiempo, ¿cómo vivieron? Escondidos en catacumbas, predicando el evangelio, enfrentándose a la persecución de muerte, ¿no es así? Realmente el mundo no tuvo nada que ofrecerles. El evangelio que nos predicaron los apóstoles dice cosas como, así que teniendo sustento y abrigo con esto estemos contentos, dice, ¿no? Y no busquemos otras cosas más, porque los que buscan más que esto, buscando enriquecerse, dice la Biblia que el corazón cayó presa de tentaciones, de maldades y de pensamientos que hunden a los creyentes en destrucción y perdición. Entonces, todas estas cosas que persigue el mundo, los cristianos no las persiguieron. Pero alguno dirá, ay, qué cómodo, qué conformista su doctrina, pero no es así. Porque lo que sí hacían nuestros hermanos cristianos del primer tiempo era predicar con todo el corazón. Y ellos predicando el evangelio enfrentaron persecución, enfrentaron tribulación, enfrentaron la muerte. Pero aunque mataban cristianos día tras día, por miles, pero también por miles los cristianos se multiplicaban. Y hubo un momento en el que los cristianos ya ni siquiera podían vivir en la superficie, por eso tuvieron que andar escondidos en catacumbas, para reunirse, para congregarse. Nunca se conformaron a una vida de fe mediocre. Podían conformarse a una vida material simple, pero jamás pudieron ver su vida de fe coartada. Hoy es al revés. Sin importar la vida de fe, lo importante es no tener una mentalidad conformista para ser ganadores en este mundo. Pero nuestros hermanos cristianos no eran ganadores en este mundo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hasta el día de hoy sufrimos persecución, tenemos hambre, no tenemos morada fija, ¿no es así? No dice hasta el día de hoy somos contados como ovejas de matadero, hemos llegado a ser la escoria del mundo, hemos llegado a ser oprobio al mundo, despreciados, andamos de aquí para allá, ¿no? Pero aunque vivían esto en cuanto a lo material, en lo espiritual, ¿eran conformistas? No era así. En el tema espiritual anhelaban la vida espiritual. Claro, el mundo no tenía nada que ofrecerles, ya que el mundo les dio la espalda a los cristianos, entonces los cristianos le dieron la espalda al mundo. Y fue muy fácil para ellos pues estar conectados con el corazón de Dios. Pero ¿qué pasó cuando el mundo le dio la mano a los cristianos? Que los cristianos le dieron la espalda a Dios y le dieron la mano al mundo. Y entonces nuestro enfoque hoy en día, ¿qué es? Tratar de llevar vidas cómodas. Pero esa no es la vida que a nosotros nos legaron. Y si los que fueron antes de nosotros hubieran pensado en llevar vidas cómodas, el evangelio no hubiera llegado a nosotros. Con vida cómoda no hablo de que Dios no nos provea y no nos dé las cosas. Pero hasta las personas que llegan a alcanzar algo, si quieren alcanzar algo, ¿pueden cómodamente hacerlo? Hasta en lo material se necesita desafiar, ¿no? Hasta las personas que alcanzan algo en lo material, algo deben practicar. Abstenerse de algunas cosas que quieren para ahorrar un poco, para pensar en lo que a ellos les conviene, para enfocar sus esfuerzos en las cosas que realmente ayudan al propósito que quiere alcanzar y practican por lo menos la mínima disciplina.
Pero cuando se trata del tema del corazón, nosotros queremos creer que, o nos gusta la idea de creer que como es por la gracia, significa pues rascarme la barriga, ¿no? No es así. Ya me rasco mi barriga. A menudo me gusta meditar y pensar, ¿de quién he venido a formar parte? ¿Qué es mi pueblo? ¿Qué es mi raza? ¿No? ¿Qué es mi cultura? Y no hablo de mexicano, jarocho, ¿no? No hablo de mi raza y de mi pueblo carnal o terrenal, sino espiritualmente. ¿De quién desciendo? ¿Quiénes son mis padres? ¿Y qué legado ellos me han dejado? Hablando de los antiguos cristianos que fueron antes de mí. Pienso en nuestra misión cuando iniciaba. Y cuando hicieron su primer gran campaña, y cuando el pastor hablaba de enviar misioneros a todo el mundo y se burlaban de él diciendo, pastor, ¿qué está hablando? Apenas podemos comer. Vivía en uno de los países más pobres de todo el mundo, ¿no? El equivalente hoy en día piensen en un país, los más pobres del mundo, así se encontraba Corea en aquel tiempo. Desde aquel tiempo Dios estaba formando un siervo para enviar el evangelio a todas las naciones. Es la característica de algunas de las naciones que fueron precursoras del evangelio. Cuando todavía no había el evangelio tan fuertemente predicado por todo el mundo, Dios levantaba a un siervo de una nación que en aquel momento era una nación naciente, pequeña, pobre o destruida. Y en medio de esa adversidad, en medio de ese viento contrario, se levantaron preciosos siervos de Dios. ¿No es así? Cuando nosotros llevamos el hilo del evangelio, después de los apóstoles, ¿quiénes lo heredaron? Los patriarcas, los padres de la iglesia. Luego de los padres de la iglesia, los apologistas. Luego de los apologistas, ¿cómo continúa el evangelio? En medio de casi desaparecer por la muerte, por la persecución. Entonces siervos como Juan Hus, ¿no han leído de ellos? Les recomiendo leer, ¿no? Incluso el mismo Casiodoro de Reina, que tuvo que enfrentarse a la religión tradicional cara a cara, denunciar y obviamente ser perseguidos, encarcelados, muertos, quemados. Pero el evangelio continuó por algunos que no se conformaron a este siglo, ni tampoco se enamoraron de las mejores ropas, sino que se enamoraron de que la verdad no fuera ocultada por ningún tirano, por ningún falso. Así es como en mi corazón, al meditar en eso, se forma un entendimiento. Hay una película. A veces cuando no sé cómo explicar algo, acudo a las películas. ¿Ustedes vieron la película de Moana? ¿No? A ver, ¿quién vio la película de Moana? Bueno, más fácil, ¿quién no vio la película de Moana? ¿Por qué no la vieron? No me llevaron. Bueno, no es una obligación cristiana, pero sería más fácil para mí explicarles. Moana pertenece a una tribu, ¿no? ¿Sí es Moana? ¿Es la de la de qué? Ajá, como tipo de cultura del Pacífico, ¿no? De las islas del Pacífico. Y entonces, en la historia de Moana, ella pertenece a una tribu. Esta tribu no quiere tener nada que ver con el agua. Para ellos, en su cultura, el agua está prohibida, el agua, contactarse, navegar, pescar, todo lo que tenga que ver con el contacto, con el trabajo en el agua, está prohibidísimo. Ellos solo quieren huir del agua, pero ella siente algo que le llama al agua. Entonces hay algo del agua, del mar que le llama, pero como todo el mundo, la tradición y toda la cultura les ha inculcado que no se acerquen al mar, entonces está prohibidísimo, pero ella siente este llamado al mar. Entonces el mar me llama la atención porque en la Biblia es un símbolo. Tiene varios significados, pero una de las cosas cuando Dios habla del mar profundo o de llamarnos a las aguas profundas, habla de entrar a la dificultad, de entrar a los problemas, de ir a la guerra. Y es el lugar en donde precisamente Jesucristo le dijo a Pedro, boga mar adentro, ¿no? Y cuando los trajo a los discípulos en la barca para llegar al otro lado, les dijo, vamos mar adentro, pasemos al otro lado. No nos gusta entrar en el mar porque es peligroso, porque es incómodo, porque es difícil, pero el Señor nos llama, ¿no? A su barquita. Luego enfrentar el mar en una barquita es cosa difícil.
Y entonces, ¿qué pasa? Que Moana manifiestan algo similar, no quieren tener nada que ver con el mar porque dicen es peligroso. Pero Moana no lo sabe, pero hay una razón por la que ella es llamada al mar. ¿Saben cuál es la razón? Voy a tener que hacer spoiler, ¿no? En realidad su pueblo no es un pueblo de tierra, su pueblo es un pueblo de mar y su historia está en el mar. Pero toda la vida ellos crecen por no me acuerdo, ya ni me acuerdo bien, una guerra, un desastre que ocurrió, que fue un gran desastre para ellos, los dejó, ¿cómo podríamos decir? Traumados, ¿no? Y por eso se muere el hijo del... Eso, se muere el mejor, alguien se muere, ¿no? Alguien importante se muere, deja traumado a los jefes, a los líderes, y deciden no tener contacto con el mar nunca más. Pero en realidad, cuando ella empieza a averiguar su historia, resulta ser que su pueblo es un pueblo guerrero, que además era un pueblo que vivía en el mar, que navegaba en el mar. Pero cuando... ¿Perdón? Ah, sí, tienen un montón de naves escondidas, ¿no? Para que nadie las vea, pero ella se da cuenta. El legado que nosotros tenemos, en realidad el talento que nosotros tenemos, todo se esconde en nuestra historia. Y cuando averigua la historia se da cuenta que ya no tienen más que estar huyendo del mar, sino tienen que volver al mar de donde originalmente ellos son. Bueno, los cristianos también tenemos un legado y no es la comodidad, no es andar de fresas, ¿no? No es el conformismo definitivamente. El legado del cristiano es como legado guerrero, legado peleonero, ¿no? Es legado, ¿cómo puedo decir? De tener garra. Y alguno que se cree aquí, no, pastor, usted no me conoce. Yo soy muy introvertido, a mí no me gusta hablar, no me gusta convivir, no sé nada de la Biblia, yo no tengo eso. Mentiroso. Usted me está hablando de su carne, de lo que Cristo crucificó en la cruz, pero no me está hablando de la nueva criatura que Cristo hizo de nosotros cuando resucitó. Amén. Entonces, cuando nosotros analizamos el Dios, Jehová de los ejércitos, en su nombre está su naturaleza. Dice la Biblia, es Dios guerrero, ¿no es así? Entonces es Dios, Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos este origen. Solo que a veces por ver lo que el mundo nos inculcó, ¿no? Por algunos traumas del pasado, por algún engaño de algunos que manipularon la historia, de repente nos hacen creer que nuestro legado es andar tocando coches y diciendo, todo lo que toque la planta de mi pie, ¿no? Me pertenece, ¿no? Eso la Biblia lo dice en el sentido de la predicación del Evangelio, de conquistar por el Evangelio, que donde quiera que vayamos Dios está con nosotros, para el Evangelio. Amén. Y claro, también para nuestras necesidades, la Biblia nos enseña cómo Dios provee a sus siervos que viven por el Evangelio todas las cosas necesarias. No hizo triunfar a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego por sobre los siervos del rey Nabucodonosor, aunque ellos no tenían para comer las mismas cosas, o más bien rehusaron de contaminarse con las comidas del rey y prefirieron solo confiar en Dios y fueron mejores que todos. O José, el príncipe de los sueños, que a toda la nación de Egipto transformó para que adoraran a Jehová y salvó a su familia, y así el Evangelio también, porque al salvar a su familia salvó a Judá del que vendría nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en los primeros cristianos, el apóstol Pablo, miembro de aquella secta, de ese Jesús, decía, ¿no? Que anda trastornando a todo el mundo, ¿sí o no? Y por donde quiera que se paraba el apóstol Pablo había un alboroto. Donde que se paraba el apóstol Pablo se portaba prudente. A veces a mi esposa le encanta eso. Dice, ¿por qué quieres que sea prudente? Le digo, mi amor, pero para el Evangelio sé prudente, ¿no? Para el Evangelio, no quieras... No, ella me confunde. O sea, ella piensa que cuando yo le digo que sea prudente es que se reprima. Yo le digo, no. La prudencia para el Evangelio es buena. Pero cuando la prudencia estorba al Evangelio, quítala. Y esta parte yo tengo ese, ¿cómo podríamos decir? Ese lamento en mi corazón
cuando veo que nos estamos convirtiendo en un pueblo demasiado educado, demasiado prudente, demasiado respetuoso, demasiado cuidadoso de no fallar. Porque el Dios que está con nosotros, si fuera así, lo estamos encerrando en el marco de la etiqueta humana. Pero Dios no trabaja así. Los profetas de Dios, ¿cuándo fueron etiquetados? ¿No? ¿Cuándo alguno de los apóstoles, cuándo alguno de los siervos de Dios hablaron prudentemente para no ofender a las personas? Por eso cada vez que haya oportunidad de compartir, oye, pero es una boda. Aquí habla del matrimonio. Sí, voy a hablar del matrimonio, pero también el evangelio. ¿Sí? Y entonces comparto de esta manera diciendo, sí, claro, las bodas de Caná, Dios nos está enseñando que Él es el importante en nuestras vidas, pero también nos está enseñando que derramó su sangre por nuestros pecados. ¿Sí o no? Y también cuando hay la oportunidad en Scrooge el musical, hace poco en Ciudad de México, les habían prestado un lugar, un centro cultural en Tecámac. Pero no es el de Tecámac, era San Ángel, algo así. Y les dijeron, como la primera presentación predicaron el evangelio, no les gustó mucho a los encargados del lugar y le dijeron, es que si es así no lo podemos prestar, y empezaron a poner como en tela de juicio el poder usarlo y condicionar a que no se hablara de Dios. Entonces el pastor Pablo Shin, todos pensaron que iba a contestar, bueno, como no se nos está permitiendo, pero nuestro evento tiene el carácter de IYF, pues está bien, respetemos su decisión. Pero ¿qué dijo el pastor? Si ellos no quieren que prediquemos el evangelio, no tenemos nada que presentar ahí, entonces no presentamos. Díganles que o predicamos o no presentamos. Pero pastor, dile. Y ahí va el evangelista Jorge. Pues dice el pastor que entonces si no les gusta, entonces nosotros no presentamos. Gracias. Y ellos se quedaron espantados porque ya estaba anunciado, ya estaban, digamos, las entradas, todo, y llamaron rápidamente al evangelista Jorge. No, pues no hay problema, solo que no se sienta tan religioso. Pero sí pueden hablar de Dios. Bueno, libremente predicó el evangelio. Y el pastor dijo, de paso díganles a todos los que van a exponer, porque él sabía que no iba a estar en muchas presentaciones, díganles que si no quieren predicar el evangelio no tienen por qué estar en la iglesia. No tienen por qué estar entre nosotros, que se vayan. Y entonces a mí eso me gusta, ¿no? Eso, pastor, así es, ¿no? Eso yo recuerdo mucho. Desde cuando nosotros estábamos en el seminario, yo inicié sin querer predicarle a nadie, porque me daba pena, porque me daba miedo. Pero cuando una vez Dios me enseñó que aunque yo tengo mi corazón, es decir, Benjamín, ¿no? Y mi corazón siempre tiene pena, tiene miedo, busca siempre proteger su ego, cuidar su imagen. Ese es el corazón de Benjamín, el que ya murió en la cruz. Pero el corazón de Cristo no es así. Y que el corazón que yo tengo, al cual yo pertenezco, es el de Cristo. Y entonces cuando el Señor me enseñó a diferenciar entre mi corazón y el de Cristo, y que es el de Cristo el que verdaderamente es el que me pertenece, el que realmente con el que yo me tengo que identificar. Desde que eso me enseñó, me acuerdo aquel día para salir a predicar. Yo iba a salir a predicar, normalmente me escondía para no ir a predicar. Pero ese día Dios me enseñó, bueno, ¿quién no quiere ir a predicar? ¿Yo o tú? No, pues yo. Pero ¿tú dónde estás? Ah, Señor, yo estoy muerto en la cruz. Por eso, ¿quién vive ahora en ti? No, pues tú vives en mí. Entonces, ¿cuál es tu corazón verdaderamente? Pues el tuyo. ¿Y yo qué quiero? ¿Ir a predicar o no quiero ir a predicar? Sí, Señor, tú sí quieres ir a predicar. Entonces, a predicar. Aprendí a hacer a un lado mi corazón y recibir el del Señor Jesucristo. Y entonces finalmente me fui a predicar y comencé a ver. Nos metíamos en muchos problemas al mismo tiempo. Había muchos testimonios hermosos. Así llegamos mi esposa y yo a Puebla. Y en Puebla comenzamos a predicar también, imprudentemente, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Y nos metimos en muchos problemas, también con muchos problemas con muchos pastores. Y me acuerdo que éramos una iglesia pequeñita, pero andábamos en la boca de todo el mundo. ¿De qué? Mal, andábamos mal. Todo el mundo hablaba mal de nosotros, pero como sea hablaban de nosotros. Y como sea, cuando alguien nos conocía decían, ustedes son los que todo el mundo anda hablando, que andan predicando así. Yo me sentía feliz, a la vez un poco cargado porque decía, ¿estoy haciendo buena o mala fama a la misión?
Pero cuando yo le contaba al pastor, el pastor me mandaba versículos para apoyar la predicación. Porque especialmente muchos hermanos que pertenecían al cristianismo mesiánico comenzaron a llegar a la iglesia, pero tenían muchos argumentos. Entonces cuando yo le contaba, pastor, me dijeron esto, pero de esto yo no sé. Y él me decía, a ver, investigaba y me daba respuestas, me mandaba versículos. Mira, este versículo, ¿qué dicen ellos de este pasaje? ¿Qué dicen ellos de este otro pasaje? Cuando predicaba el evangelio, muchas veces yo no sabía qué contestar. Yo iba como el Borras, no estaba preparado en absoluto. Yo iba y decía, pues el evangelio es la verdad y la verdad por sí misma se sustenta, y si no fuera verdad, entonces que se descubra, ¿no? Y cuando iba a predicar, de repente me salían con cada cosa que yo no entendía de qué me estaban hablando. Cuando la primera vez que escuché, no, una vez uno me dijo que el propiciatorio era un huequito en la parte de arriba del tabernáculo, del santuario del tabernáculo. Yo como no estaba bien empapado del tema, yo dije, ¿un huequito? ¿Será? Pues yo nunca lo vi, pero, o sea, nunca lo leí en la Biblia, pero como no estaba tan preparado, no supe qué contestar, me quedé, sí. Entonces, ¿qué me hizo? Estudiar. Y entonces iba y estudiaba y revisaba. Una vez me dieron una interpretación que cuando uno de los hijos de Noé, que cuando dijo que vio la desnudez de su padre, que se refería a otra cosa, que no era solamente que vio a la desnudez de su padre, sino otra cosa más, diciendo que supuestamente se había involucrado con su padre. Pero esta situación, yo cuando lo escuché dije, eso no va conforme a la enseñanza bíblica, vamos a ver. Y una vez cuando me dijeron que los gigantes, los nefilim, eran una cruza de demonio con humano, ¿no? Y entonces como los ángeles le gustaron las mujeres y entonces tuvieron hijos y esos hijos nacieron gigantes, ¿no? Y monstruosos y demoníacos, ¿no? Todas estas cosas yo empecé a escuchar y tuve que aprender. Ya que ellos me decían, no, porque en el griego, porque en el hebreo, en el arameo está escrito así, y si tú no sabes hebreo no puedes interpretar la Biblia. Y yo cuando escuchaba a ellos me quedaba mareado, muchas veces me dejaron callado, muchas veces me dejaron callado y me ganaron. Y entonces, claro, yo sé que el evangelio nunca se cuestiona, ¿no? Pero yo tenía que saber entonces cómo explicar, cómo compartir. Aunque me dejaran callado, aunque había perdido la batalla, iba y me escondía con mi Biblia y le preguntaba al pastor, investigaba. En ese tiempo no era tanto como ahora las herramientas para buscar en internet, no era tan fácil. Había una herramienta que se llamaba eSword. Esta herramienta era famosa porque tú comprabas, en ese tiempo no se le decía aplicación, era programa. Y pues comprabas el programa que era, pues te lanzaba diferentes versiones de la Biblia, también la versión textual al mismo tiempo, y tú podías revisar palabra por palabra desde el hebreo, desde el griego, dependiendo cuál fuera el lenguaje original. Y la idea y lo que significaba, y tú lo podías ver todo al mismo tiempo, pero yo no tenía esa herramienta. Entonces yo tenía que andar buscando a ver cómo le hacía. Así también un hermano un día llegó retándome, bueno, vente a mi negocio, yo tengo eSword y vamos a revisar el libro de Gálatas, porque sí estamos bajo la ley, para que veas cómo el libro de Gálatas está mal interpretado. Yo, va, está bien. Sacó su computadora en diferentes versiones, Gálatas capítulo 3, y yo le dije, va, ¿no? Yo no tuve que predicarle nada, él solito abrió su eSword y leyó. Mira, aquí es donde yo te digo que el fin de la ley es ¿cómo dice? Que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Sí, le dije, pero dice abajo, pero venida la gracia ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es el ayo? Perdón, le dije. A ver, vamos a ver, y ya lo empezó a investigar. Y como lo iba investigando, ya yo no tuve que hablar nada. Solito todo lo que iba arrojando la información le iba diciendo, Y es que él decía que cuando la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, no quiere decir que el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que la finalidad de la ley, que el propósito de la ley es apuntarnos hacia Jesucristo. Yo no digo que no, pero en ese pasaje ese pasaje Romanos capítulo, ¿dónde dice esto? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. Romanos capítulo 10. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿no? Entonces él decía
que eso no se refiere a que llegó a su final la ley, sino que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Sí está diciendo que la finalidad de la ley es Cristo, pero en realidad más profundamente, y si leemos el contexto de ese pasaje, está diciendo que la ley se acaba con Cristo, ahí está, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aquí sí está diciendo que el fin de la ley es Cristo, pero él quería marearme con 1000 explicaciones, pero como teníamos la herramienta esa eSword, entonces finalmente él solito se dio cuenta. Ay. Y entonces empezó a decirme, bueno, no hay problema. Dijo, yo sé reconocer. Y oró conmigo y su oración fue muy hermosa. Me dijo, bueno, cuando oró dijo, Señor, muéstrame. Si realmente yo no soy salvo y debo recibir la salvación, enséñame. Cuando él oró eso, yo me sorprendí bastante. Yo casi no tuve que hacer nada. Yo solamente lo puse a leer, ¿no? Y así él comenzó a comprender y a entender estas situaciones. Algunos pastores que estaban muy preparados en el hebreo. Como me acuerdo una vez me citó uno, venga, vamos a tener una comida con los hermanos, para que yo ahí delante de los hermanos lo voy a denunciar y les voy a enseñar que usted es un mentiroso y es un siervo del Satanás. Y yo le dije, ¡bah! Yo era muy verde en ese tiempo, yo iba nervioso. Antes de bajarme del vehículo, de los hermanos que me llevaron a esa comida. Los hermanos no tanto tenían el plan de una discusión, sino de que comiéramos juntos y nos pusiéramos de acuerdo. Pero el pastor sí me había advertido a mí, yo ahí te voy a descubrir, te voy a desenmascarar y les voy a enseñar que tú eres un mentiroso y siervo del diablo. Y yo le dije, pastor, pues yo lo que quiero más bien es que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Para que no haya entre nosotros divisiones. Aunque yo sí sabía que aquel pastor no predica el evangelio. Pero dije, bueno, voy a darle el beneficio de la duda. Pero él no tenía ningún beneficio de la duda. Él estaba seguro. Y llevó a un gran profesor de teología, profeta, con él para que lo ayudara. Eso fue genial. Llegaba, me bajé del coche donde los hermanos me llevaron a la casa y ahí estábamos comiendo y de repente llegó él con su profeta, traje a fulano, no me acuerdo ni cómo se llamaba, ¿no? Traje a fulano, que así, y yo, mucho gusto, y él decía, no me sonría, hermano, me decía, ni siquiera mi hermano es usted, yo a lo que vengo. ¿No quiere usted comer? ¿No quiere que convivamos un poco? No, yo quiero directamente. Los hermanos se quedaron sorprendidos. Yo dije, bueno, si este fuera salvo, de esos me gustan, ¿no? Oré, antes de iniciar yo oré. Señor, tú sabes que yo soy muy ignorante en realidad, pero el evangelio es verdadero. Sin importar quién lo porte, no deja de ser verdad porque lo porte un ignorante o un sabiondo. Por favor, ayúdame. Me voy a enfrentar a alguien que sí está preparado y yo no estoy preparado como él, pero yo te tengo a ti. Entonces así oraba al Señor. Cuando empezamos a platicar, no sé qué cosa, me dijo sobre la salvación. Él es el famoso pastor que yo les digo que me mencionó. A ver, dime, aquí dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Él siempre tenía ese argumento. Entonces él decía, ustedes dicen que la salvación es eterna. Y yo le dije, pastor, yo no digo eso. Aquí en la Biblia dice que nos dio eterna redención. Una redención eterna que se puede perder, entonces ¿es eterna o no es eterna? Y entonces todos los hermanos contestaron así como la hermana, naturalmente, pues no, ¿verdad? No. Y entonces fuimos a un versículo donde dice que Jesucristo nos salvó para que ya sea que durmamos o que estemos o que velemos, de todas maneras estemos siempre con Él. La Biblia nos invita a velar y a estar despiertos, pero ya sea que velemos o que durmamos, de todas maneras estemos siempre con Él. Y entonces él decía, no, pero es que en este pasaje se refiere a la profecía, y empezaron entre ellos a discutir. Entonces lo que yo explicaba a los hermanos les quedaba muy sencillo. Yo también les explicaba, ¿ya lo encontraron? Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces yo les decía, la salvación no está relacionada con nuestras obras. Indistintamente habrá algunos cristianos velan, algunos otros cristianos duermen. Él decía, ahí habla del dormir de la muerte. Yo dije, bueno, pero vamos a ver cómo está escrito allí. Porque el despiertos que ahí habla no es despiertos de estar vivos,
es despiertos de estar velando en el Señor. Y ahí discutiendo, teníamos un poquito ahí como que la cosa reñida, pero algo sucedió cuando les presenté en Hebreos capítulo 10, ¿no? Que es el final de toda discusión, donde dice: en esa voluntad somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y entonces, ¿para cuánto dice aquí, pastor? Para siempre. Y ahí dice, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Yo le dije: pastor, algo fue hecho perfecto, además para siempre. Si se puede desperfeccionar, ¿entonces es perfecto? Pues no, entonces no sería perfecto. Es perfecto, ¿qué significa? No se puede corromper. Es perfecto, y además agrega la palabra para siempre. O sea, son dos palabras que si tú corrompes, ya no sería ni perfecto ni para siempre. Pero ya empezó. Algo dijo él que al otro no le pareció, de su compañero, y le dijo: no, eso no es así. ¿Y cómo que no es así? No, es así. Y entre ellos empezaron a discutir. Y fue muy, muy hermoso cómo empezaron a discutir entre ellos, como si Dios hubiera provocado en ellos la confusión. Y luego el pastor le dijo a su amigo que trajo para defenderlo: te traje para que me apoyaras, pero te me opones. Me estás estorbando en lugar de ayudarme, eso no. Y empezaron entre ellos a pelear. Y todos nos quedamos: ¿y ahora? Los que venían a pelear contra mí se están peleando entre ellos, ¿no? Entonces yo me acordé de los pasajes de la Biblia en donde aparece que Dios confunde a los enemigos para que entre ellos se maten, ¿no? Y no, pues si fuera así, yo para qué te traje, tenías que estar de mi lado, pero es que lo que está diciendo el pastor tiene razón. No, ¿cómo te atreves? No es así, tú también te vas a poner del lado de ellos. Y empezaron a discutir: ya me voy. Pastor, quédese a comer. No, no quiero comer nada. Pastor, de verdad yo no venía a discutir, aunque sí, ¿no? Quédese con nosotros, vamos a platicar. No, ya no tenemos nada que hablar. Y luego que ni me ayuda, y ya se fueron todos avergonzados. Y los hermanos se quedaron. Entonces entre ellos había un hermano. El hermano ya fue llamado por el Señor, hermano Arturo. Sí, Arturo se llamaba, ¿no? Y el hermano Arturo se quedó sorprendido. Él le había dicho a su familia, él es el papá de Max, del hermano Max. Le había dicho a ellos: yo nunca voy a ir a su iglesia, yo me quedo con mi pastor, le soy fiel a mi pastor. Era él. Pero cuando vio esa escena, se quedó muy conmovido. Dijo: ¿sabe qué veo, pastor? Ellos, por verlo jovencito, porque ustedes me hubieran visto en Puebla. En Puebla parecía yo adolescente. Cuando yo veo mis fotos de cuando estaba en Puebla, digo: ¿cómo es posible? De verdad era un niño ahí, ¿no? Parecía, no sé cómo alguien podía siquiera escucharme. Era como qué aspecto tendría. Como yo, dice el hermano Daniel. No sé, Dios en el seminario me rejuveneció. Cuando yo fui enviado a Puebla parecía un chamaquillo. Entonces el hermano, ¿qué me contestó? Ahora que me veo en las fotos, digo: por eso los hermanos siempre se la pasaban diciendo, cuando me presentaban para predicar, siempre decían: está joven, pero tiene la sabiduría de Dios. Así es. Aunque usted lo vea joven, pero no se crea, así me presentaban. Y yo: ¿por qué dicen siempre eso? Y ahora ya veo por qué. Y entonces me acuerdo que el hermano Arturo, que dio testimonio diciendo: yo lo que vi es que por verlo chamaquito a usted, así usó esa palabra, lo vieron a usted chamaquito y pensaron: a este chamaquito lo vamos a barrer. Y pensaron que porque era muy jovencito, era muy ignorante y que lo iban a hacer como querían, y vinieron con su arrogancia de estar preparados, de sus títulos, de sus credenciales, pero Dios les ha callado la boca. Y desde entonces el hermano Arturo se congregó con nosotros. Y para todo quería que estuviera yo con él. Pastor, me acompaña, pastor, para todo. Era uno de los hermanos que más me apoyaba. Pero eso se guardó mucho en su corazón. Y me decía siempre: todo lo que usted necesite, pastor, cuando necesite, lo que yo tenga, con lo que yo le pueda apoyar, cuente con ello. Él no era muy, muy cristiano, pero ese día se sorprendió mucho ver cómo Dios nos ayudó. Ese tipo de situaciones eran de todos los días, hermanos. A ver en cuál nos metíamos cada día. Pero todas esas veces que a mí también me vencieron, me dejaron callado, no sabía qué contestar, redundaron para bien, porque me hicieron cuestionarme y preguntarme: ¿y cuál es la verdad de este asunto? Buscar a Dios, buscar en su palabra y entonces encontrar las respuestas. Entonces hoy me siento muy agradecido con Dios de todas las veces que yo no supe qué decir. Por eso ninguno de ustedes debe pensar de esa manera:
Yo no estoy hecho para predicar, yo no tengo el carácter para compartir, yo no tengo lo que se necesita para caminar por el Señor. ¿Quién dice esa tontería? Sí es verdad, en la carne cuando nos miramos a nosotros mismos no tenemos con qué, pero miren su pueblo, su historia, la cultura no de México, ¿no? No, por esto digo que no estudien la cultura de México, pero a lo que me refiero es, no van a encontrar su identidad mirándose a ustedes mismos. No van a encontrar su identidad ni el corazón de Dios dependiendo de lo que ven en la cultura, en la región en la que se encuentran, sino revisen la cultura celestial de la que venimos. ¿Quién nos dio una vida nueva? ¿Quién nos hizo renacer? ¿Quién nos heredó su legado? ¿De quiénes venimos nosotros? ¿De quién nacimos nosotros? Y cuando ustedes revisan eso se dan cuenta, todo lo contrario, somos pueblo de guerra, ¿no es así? No somos pueblo prudente, ¿no? Y calmadito, y tranquilito, y educadito. Somos un pueblo de guerra. En todo momento saber sacar la espada del Evangelio para predicar a diestra y a siniestra. Y en este sentido yo me preocupo al ver la iglesia de Guadalajara. A ver, hermanos, entre ustedes los que tengan un estudio bíblico a la semana para compartir con algún vecino, alguna familia, algún amigo, levante su mano. 4, 5. Todos los hermanos deben, obviamente estoy hablando aparte de la reunión de zona, esa no cuenta. Entonces, todos los hermanos de la iglesia al menos deberían tener una amistad, un conocido, un vecino, un compañero, a quien ustedes por lo menos una vez a la semana le predicaran la palabra de Dios. ¿No es así? Tengan estudio bíblico. Para un seminarista, un estudio bíblico a la semana es corrupción. Para un seminarista que tenga un estudio bíblico a la semana es como, entonces, ¿qué haces de tu vida? ¿No? Por lo menos uno cada día. Yo quisiera que todos los hermanos tuvieran un estudio bíblico cada día, pero yo sé, tienen muchas ocupaciones. Pero entonces, si tienen tantas ocupaciones, el tiempo libre que tienen no descansen en la carne, descansen en el Señor. Organícense. La Biblia dice, para todo hay tiempo. Atender a la familia, atender a los hijos, atender el trabajo. Pero también hay tiempo de, como dice la Biblia, ¿no? Hay tiempo de recoger, y hay tiempo de tirar, ¿no? Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Y todo tiene su tiempo debajo del cielo. Si ustedes claman y oran a Dios, ¿no les dará un estudio bíblico? Y entonces yo tenerme que estar rotando entre los estudios bíblicos de ustedes, ¿no? Me tocaría más o menos uno viendo todos los que son. Uno cada año. Pero de que los visito a todos, los visito a todos. Entonces, el pastor Pablo Shin regresó de Europa muy conmovido, porque él vio en Europa, no es fácil que las personas escuchen el Evangelio. No es como aquí es un paraíso, hermanos. Allá es una guerra para predicar. En muchos lugares está hasta prohibido que tú le quieras hablar del Evangelio a alguien en la calle. Te deportan, te corren, ¿no? Te multan. Defienden mucho el derecho, la comodidad de la gente, hasta el grado que si tú le repartes un folleto, ya está prohibido. Y entonces para poder compartir, en nombre de la cultura comparten. ¿Qué hacen? Entonces hacen una obra de teatro, que es una gira que gira por todas las ciudades de Europa, donde hay nuestras sedes y algunas donde no. Por ejemplo, en Barcelona, en Bilbao, no hay nuestra sede, pero hay hermanos. Entonces ahí también se presenta. Los delegados, los ministros delegados de la misión en Europa están desesperados. El pastor dice, yo vi algo en ellos, el hambre de predicar el Evangelio, para que las almas se salven. Pero no escucha a la gente, en el nombre del Evangelio no escucha, pero en el nombre de la cultura se reúnen. Y entonces el pastor André de Portugal, él es mi amigo, ¿no? También el misionero Noé, el pastor de Alemania, todos se juntaron para hacer esta gira, pero el pastor Shin dice que vio la gira. Dice que no era como Scrooge, faltaban muchas cosas. Dice que cuando se la presentaron, él le preguntaron como diciendo, ¿y qué tal? ¿Cómo la ve? Y el pastor, muy bien, ¿no? Muy bien, claro, no les pudo decir, ¿no?, que les falta, pero él no valoró la calidad, el profesionalismo de la obra, sino el corazón que tenían para preparar. Dice que la escenografía no tan buena todavía, aunque yo veo las fotos, se ve muy bonito. Y cómo en Europa, un lugar tan cultural, sobre todo la cuna de la música,
cómo ahí presentar en playback. Dice que eso le sorprendió muchísimo. Y dice entonces que estaba viendo que cómo presentaban en playback y decía, ¿esto los europeos lo van a tomar por un insulto? Y le preguntó al pastor O, es el pastor dirigente de la misión en Europa, o sea, ¿cómo se puede decir? Como el pastor Shin, su homólogo en Europa, ¿no? Y entonces le dijo, ¿pero cómo te atreviste a hacer esto? Y le dijo, yo no, pastor, a mí el pastor Uxopar me empujó. Porque además ahí hay temas con derechos de autor de la cantata del Coro Gracias. Entonces lo que hicieron fue cambiar cantata del Coro Gracias por Milagro de Navidad, ¿no? Y así de esta manera cambiando un poco el nombre para que cuando el Coro Gracias se presente no piensen que es la misma, porque si no van a decir, no, ya la conozco y así, ¿no? Y pues claro, no hay comparación, ¿no? Y haciendo esta gira los jóvenes contrataron unos autobuses, esta vez contrataron unos autobuses ucranianos, porque les daban buen servicio y buen precio también. Pero dice que los jóvenes vivieron ahí durante cerca de un mes, entonces dice que ese autobús olía, imagínense, ¿no? Ahí él anduvo con los jóvenes, viviendo, durmiendo, dando la vuelta por toda Europa de aventurero. Pero él nos decía algo, ustedes tienen que acompañarme, tienen que sentir lo que se siente en la piel cuando uno está en la primer línea de batalla, no viendo desde lejos. Es muy diferente los que pelean en la primer línea de batalla, lo que experimentan en su piel, con la persona que se queda por ahí muy atrás, que se esconde. El que lucha para morir, entregando todo hasta la vida, y el que lucha para esconderse y procurar que no le pase nada, son muy diferentes. El que lucha con el corazón y el que lucha porque le pagan, son muy diferentes. El que lo hace por cumplir, el que lo hace con el corazón. Entonces él nos estaba compartiendo esto, que lo que vivió en esa gira le despertó el espíritu misionero. Dice que a donde quiera que iba decía, yo aquí me quedo. Aquí si yo me quedo, ¿en cuánto tiempo podríamos evangelizar a toda la ciudad, no? Por lo menos si no hacer que todos reciban la salvación, pero sí que todos hayan escuchado. Yo le entiendo. Me acuerdo de la primera vez que fuimos a España para repartir las famosas invitaciones para la gran campaña. Querido vecino, me acuerdo que decían las invitaciones. No nos dejaban repartirlas personalmente, aunque lo hacíamos de todas maneras. Me acuerdo mi esposa llegó ante unos ancianitos que se veían tan buenos, tan piadosos. Los invito a esta campaña. Y ya saben cómo hablan los madrileños, ¿no? ¿Qué es esto? Le empezaron a gritar, no me digas esto, Dios ni existe, ya no queremos saber nada. Y mi esposa, ¿pero por qué? Les decía. Y luego mi esposa se enojaba, pero es que Dios sí existe, pero es que ustedes no saben, pero es que lo que están rechazando es la vida eterna. ¿Y por qué me vienes a amenazar? ¿Sabes que eso está prohibido? Y mi esposa, ¡ay! Peleando con ellos. Y yo, está prohibido, está prohibido. Y luego no nos dejaban repartir en los buzones, los bufones, ¿no? Las invitaciones, hay un buzón de publicidad. Y nuestra invitación corresponde con el buzón de publicidad, pero ustedes deben ver, los buzones de publicidad nadie los ve, están vomitándose de publicidad, nadie las agarra. Y cuando nosotros queríamos repartir en los departamentos, porque Madrid casi no tiene casas, son puros edificios, y tienes que entrar al edificio, a la parte del lobby, y ahí están los buzones de cada departamento, y les tienes que poner las invitaciones allí, pero están cerrados. Entonces, o tienes que esperar a que alguien entre y entrar atrás de él, y que no se dé cuenta, porque hasta eso ellos no son gente amable. En realidad son gente muy directa. Si te ven haciendo algo que no les agrada, te lo dicen, te insultan, te gritan así, ¿no? Son gente así media, también aguerrida, ¿no? Y entonces tenías que esperar a que el otro se fuera por allí, tú hacerte como del que andabas por allí, cuando no había nadie, ¿no? Poner las invitaciones. A ver si esto se puede transmitir, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que teníamos que tocar algún timbre, en el caso de que nadie llegara, tocando un timbre, alguien respondía de un departamento y nosotros le teníamos que decir correo. Ya cuando tú le dices correo, saben que les quieres entregar algo de correo, pero ellos te preguntan correo de qué. Algunos son muy accesibles y te dicen sí, te abren la puerta con el botón, ¿no? Se abre y ya entras y repartes, pero la mayoría no son así, la mayoría correo de qué. Y si tú les dices, los queremos invitar a una campaña, ve al buzón de publicidad. Y cuando nos decían eso, al otro, ¿no? Y al fin que son como 30 departamentos por cada edificio, al 1, al 2, al 3, como al 6, adelante, nos dejaba pasar. Pero había veces que ninguno. Entonces yo decía, si seguimos diciendo que repartimos correo, esto no va a funcionar. O sea, que repartimos invitación a la campaña no va a funcionar.
Entonces, ¿cómo me decían? Y fuimos a repartir en un día que era día feriado y se supone que nadie reparte en ese día, nadie trabaja, ¿no? Y entonces fuimos y toqué en un timbre. ¡Correo! ¿Correo? ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Correo de qué? ¿Correo? ¿Pero de qué? Ay, Dios mío, pero no debo mentir, pero es por el evangelio. Correo, correo. ¿Correo de qué correo? Pues correo, pero hoy no hay correo, hoy es día feriado. Pues sí, pero hay correo. ¿Hoy? Sí, hoy. Bueno, adelante. Y me abrían la puerta y entraba y repartía rápido, reparte. Y en algunos lugares nos veía, llegaba una persona justo cuando estábamos repartiendo. ¿Qué hacéis? Y nosotros, ¿correo? ¿De qué? Y mi esposa, rápido, mientras yo hablaba con la persona, es una invitación, pero si es invitación, ¿es publicidad o es correo? No, es correo, señora. Y mi esposa terminaba de repartir en todos los buzones, y cuando terminaba de poner en todos los buzones, bueno, disculpe, muchas gracias, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Y ya salíamos corriendo al otro edificio. Y así nos molestaban las personas, no nos dejaban repartir. Hubo un edificio en donde la señora nos preguntó de qué. Y le dijimos, es una campaña evangelística. Y dijo, yo también soy cristiana. Nos abrió la puerta a 2, 3 edificios, nos dejó ir repartiendo en todos. Había muchísimos buzones en esa área. Ella sí nos ayudó. Si nosotros queremos ser educados y prudentes, no podemos predicar el evangelio, y menos en Europa, ¿no? Tiene que ser aguerrido. ¿Y qué pasó? Pues el pastor nos cuenta que allá en Europa lo que lo conquistó fue eso. Dice, no tienen tanta facilidad, no tienen la experiencia, la preparación, pero vi en los hermanos, vi en los pastores, en los ministros, ese corazón de predicar el evangelio, de anunciar la salvación de Cristo Jesús. Entonces esto al pastor lo dejó muy conmovido. Aunque él tenía intención de compartir con ellos lo que él aquí ha aprendido, pero terminó aprendiendo de ellos ese corazón. Y nos decía en la reunión de ministros, aquí yo veo eso, aquí hay más capacidad, más preparación. En algún sentido la iglesia se ha desarrollado y ha crecido mucho más, pero veo algo, como aquella garra por el evangelio que tenían los hermanos de Europa, no veo aquí les falta. Quisiera ver que en ustedes se despertara ese anhelo, ese deseo, con la fuerza que tenemos aquí. Si combináramos la fuerza de aquí y el deseo de predicar el evangelio de los hermanos de Europa, entonces yo estoy seguro que no habría ni un lugar en México que no hubiera escuchado el evangelio. Y dice, y la verdad, cuando yo veo ese ambiente me dan ganas de quedarme, dice, aunque en la calle, como sea, aunque me arresten, aunque pase lo que pase, yo quiero predicar el evangelio. Y yo estoy de acuerdo. Cuando uno se mete en el trabajo del evangelio, el corazón es muy diferente. Cuando uno ve de lejos, critica. Ay, ¿por qué la escenografía es así? Ay, el playback no era tan bueno. Ay, ¿cómo se les ocurre hacer playback en Europa? Por eso la gente no va. Pero el pastor se sorprendió. El playback casi, dice que les ponían unos micrófonos. Bueno, imitación, unos chicharitos aquí que parecía como que eran sus micrófonos, pero no eran micrófonos. Y la gente realmente creía de que estaban cantando. Y los teatros se llenaban. Y el mensaje lo escuchaban muy bien. Y el pastor se conmovía. ¿Cómo que no escuchan el evangelio? Sí escuchan el evangelio. Pero falta provocar las oportunidades, ¿no? En nombre de la cultura, tanto les gusta la cultura allá, bueno, denles cultura. Y ahí predíquenles el evangelio. Amén. Cualquier cosa. Claro, conforme al corazón de Dios, sin romper el corazón de Dios, pero cualquier cosa que sea para anunciar el evangelio, Dios estará con nosotros. Así Él nos daba ese testimonio. Y se sorprendió. De esa manera, ¿cuántos miles están escuchando la palabra en un país donde, o en una región del mundo en donde aparentemente no hay nadie que escuche el evangelio? Entonces, esto sorprendió mucho al pastor. Perdón, ¿cuánto tiempo me queda? Creo que esta vez ya les debo. ¿Menos 30? Pero no me avisaron. Dice los staff, siempre le avisamos y no nos hace caso, entonces, ¿para qué? Entonces lo tendremos que dejar pendientes para el miércoles, ¿no? Nosotros si vivimos una vida que nos queremos cuidar y proteger,
no vamos a experimentar estas maravillas. Y solamente vamos a estar justificándonos diciendo, es que yo soy así, es que yo no tengo con qué, es que yo no estoy hecho para esto, es que yo no puedo. Pero al final eso solamente es el camino a una vida arrastrada por el viento, arrastrada por los pensamientos, por los deseos. Pero ustedes cuando se niegan a esa clase de vida tan simple y creen en Jesucristo que nos acompaña, que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces ustedes verán en su vida una manifestación de Dios, se sorprenderán. Ay, el Señor cómo me usa, cómo trabaja, Dios mío. Y luego van a empezar a pensar todas estas cosas que Dios quiere hacer con nuestras vidas, con nosotros, el camino que Dios ha preparado. Yo veo a algunos hermanos que me acompañan, que permanecen cerca, ellos ven. Si fuera a una boda, cuando ven cómo se predica, ay, pastor, hay que predicar el evangelio. Pero algunos como ven desde lejos, ay, ese pastor solamente se la pasa cotorreando, ¿no? De fiesta en fiesta nada más anda, ¿no? Pero yo le invito, acompáñeme, venga, póngase en la primera línea de batalla. Vea cómo Dios trabaja, cómo Dios salva, cómo Dios cambia, cómo Dios a las personas que estaban a punto de suicidarse, a personas sin esperanza, cómo les da la luz por la palabra. Acérquese al trabajo de la iglesia, camine con el rebaño, verá, al Señor Jesucristo lo verá de cerca, lo experimentará. Claro, desde aquí, como les decía, nosotros miramos la obra de Europa, el pastor hasta decía, ¿cómo se les ocurre playback? ¿No? Pero ya estando allá escuchando y viendo el corazón de los ministros europeos, se quedó con una gran enseñanza y venía muy inspirado en su corazón. Él quiere hacer lo mismo acá, ya no solamente hacer Scrooge el musical, hacer una obra de Pascua, ¿no? Tiene por ahí el material que ya se hizo, ya se grabó unos diálogos, un guión de Jairo, ¿no? Entonces, ya saben la historia en la Biblia de la hija de Jairo. ¿Qué pasó con Jairo después de eso? ¿Cómo era Jairo antes? Luego cuando se topó con Jesucristo y cómo Jesucristo sanó a su hija, y luego Jairo cómo vio cómo el Señor Jesucristo daba su vida por él. Entonces, con esta obra de Jairo al pastor le gustó muchísimo. También quiere hacer un concierto del Grupo Alba rondando por todo el país, concierto y testimonio de los integrantes del Grupo Alba para compartir en diferentes iglesias, ministerios y denominaciones, para que también ellos puedan escuchar los testimonios de los integrantes del grupo. Y tiene muchos sueños para compartir el evangelio. Y nosotros en nuestra vida estamos preocupados que sí porque están construyendo ahí rumbo al aeropuerto, ¿por qué no se apuran? Que ahí el viejo camino a San Lucas, que qué pasó, ¿no? Tanto tráfico que se hace, ¿no? O los problemas personales. Y yo no digo que no nos preocupemos de eso, pero dejémoslo en la mano de Dios. Hay cosas más preciosas de las cuales ocuparnos, ¿no? Cosas más importantes de las cuales enfocarnos. Y cosas que cuando nos enfocamos en ellas, estas cosas automáticamente comienza Dios a trabajar, a resolverlas. Pero cuando nos enfocamos en querer resolver nuestros propios problemas, ¿podemos? Terminamos como David con Betsabé, enredados más de lo que resolvimos, ¿no es así? Terminamos más hundidos de lo que descansamos. ¿Y el rey David qué hizo con ese tiempo que se tomó para su carne? Era el tiempo que los reyes salen a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Claro, el pastor dice, y tiene bien, si nosotros leemos con calma el pasaje nos vamos a dar cuenta. Este pasaje no está hablando de que David en una ocasión se distrajo y ¡ay! Cayó con Betsabé, ¿no? Y lo agarró un huracán y se lo llevó, ¿no? No, está hablando de una cosa que ya estaba pasando en el corazón de David de hace tiempo. Porque la insensibilidad que manifiesta el rey David aquí es mucha. Esto es un proceso en el cual él cayó. Si una persona de repente, claro, de repente se cae, de repente se distrae, de repente descansa un poco, a veces hasta es necesario, ¿no? Pero si de repente en ese descansar, en ese distraerse de la vida de fe, en ese ocuparse en otros asuntos, vio que una vez no pasó nada, ¿sí o no? Y dice, bueno, no pasó nada, no pasa nada. Y empieza a formarse ese corazón en él. Bueno, falté al culto, no pasó nada, estoy bien por ahora. Pero el problema es ese, que no pasa nada. Si pasara algo sería muy bueno, ¿no? Porque rápido nos daríamos cuenta, ¿qué estoy haciendo? El problema es que nos vamos cauterizando y Satanás nos acaricia el corazón. Ay, mira, no pasó nada.
Cierra los ojos, ahora pon una manita, ahora pon la otra manita abajo de tu oreja, ahí recuesta tu cabecita, ahí cierra los ojitos, más, ¿no? Y ahí en ese de repente se encuentran en un remolino y dicen, ¿a qué horas terminé yo acá? Por eso a mí me dio miedo. Vi que los hermanos comienzan a faltar, ya sin ninguna restricción en su corazón, sin ninguna defensa. Ya se les hace fácil decidir, a este culto yo no vengo. ¿Por qué? Porque no me toca. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Por qué? Pues estoy cansado. O sea, anteponer cosas tan insignificantes encima de la comunión, de la palabra, encima de servir al evangelio. No digo que a veces no se necesita o a veces no haya razones por las cuales ustedes necesitan, ¿no?, tomarse tiempo y distraerse, pero si ustedes aflojan su corazón y lo dejan irse con el viento no los va a regresar nunca, o nos los regresa así como David. Entonces tengan cuidado, qué cosas admiten y permiten en su corazón, qué cosas de la vida de fe ustedes cuidan y consideran sagradas. Si en algunos momentos yo me tomo un poco de descanso, un poco de distracción, necesito tomar algo del tiempo de está bien, pero mantener en el corazón la guardia en su lugar, ¿no? El muro levantado. Y decir, bueno, hasta aquí ya estuvo, ya pasó diciembre, ya suspendimos un par de cultos para hacer eventos, pero no podemos seguir así. No podemos seguir distraídos, durmiéndose en la lela, dejando que el corazón se vuele, se vaya por aquí o por allá. Entonces, ¿dónde vamos a acabar? Y ya un año estuvimos sin estudio bíblico. Espero que este año terminemos el año todos con estudio bíblico, por lo menos unos 2 o 3 a la semana. Todos ustedes, hermanos, o por lo menos por familia, ¿no? Usted, hermano Oscar, un estudio tiene que tener en su casa, tan bonita ahí. Hay tantos vecinos que tiene, uno arriba, otro abajo, otro a la izquierda, otro a la derecha, ¿no? Tantos hay para predicarles el evangelio. Tengan estudio bíblico y no dejen que su corazón se vaya con la comodidad. Y si se quiere ir, un poquito reténganlo, porque hay cosas sagradas que cuidar. Yo sé muy bien que no las cuidamos nosotros, las cuida el Señor. Pero si en nuestro corazón no hay ningún interés y bajamos por completo la guardia y nos dormimos en el laurel del diablo, ¿qué va a pasar? Entonces se producirá en nuestra vida un pero. Y entonces sucederá así, ¿no? El hermano Oscar hasta le creció cabello, ¿no? Pero, ¿no? El hermano Daniel se llenó de clases de música y al trabajo lo ascendieron y le dio al clavo en no sé qué idea y de repente tuvo un trabajo que le daba muchísimo dinero, pero si se pierde su corazón, ¿de qué servirá? El hermano Pablo, después de entrar a Dulam, se recuperó y empezó a trabajar y le empezó a ir muy bien y se empezaron a contratarlo aquí y allá y de repente ya era un hermano muy cotizado, pero se quedó en Jerusalén. O el hermano Cristian, ¿no? De repente ya le iba muy bien, estaba muy tranquilo, pero se quedó en Jerusalén. Entonces, ¿no hay por si acaso aquí algunos que se están quedando en Jerusalén? Yo sentí esto, ¿no? Este miércoles muy fuerte en el corazón. Además, después de haber conversado con el pastor y haber escuchado la palabra en el retiro, dije, sí, también yo. Y el pastor Benjamín y la iglesia de Guadalajara organizaron Scrooge, mucho testimonio, mucha obra de Dios, gloria a Dios, ¿no? Hasta muchos llegaron a escuchar el evangelio y también hicimos el CLF y se están haciendo muchos trabajos para el evangelio. Pero si Benjamín se queda en Jerusalén, se llamaba, ¿no? La necesidad de estar cerca del Señor, mantener alta, levantada mi vida de fe y también estar cerca del siervo, cerca de la iglesia. Porque yo quería no participar al retiro de Good News Corps, pero si me quedo en Jerusalén, ¿qué será de mí? ¿Qué será de la iglesia? ¿Me explico? Bueno, vamos a compartir hasta aquí.